tenemos una entrevista. Vamos a hablar sobre las fake news en redes sociales, efectos e influencias en los procesos electorales. Nos encontramos con nuestra entrevistada. Se trata de Maite Vizcarra y es experta en tecnología e innovación digital. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, Paloma. Un gusto estar con ustedes. A usted las gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre estas noticias falsas, la desinformación que afectan lamentablemente a los procesos electorales. En un primer momento nos gustaría que nos comente por qué las redes sociales se convierten en un nicho de desinformación. Bueno, porque básicamente hoy, gracias a la digitalización, todas las personas, los ciudadanos del mundo, en verdad, tenemos la facilidad de poder convertirnos en una suerte de medios de comunicación que producen o editan datos, pero sobre todo que hacen una suerte de curaduría de la información que está por Internet, ¿no? A través de nuestros tweets en plataformas como Twitter, a través de nuestros comentarios o incluso a través de los propios contenidos que podemos crear, nos convertimos en agentes que pueden influir en la opinión. Algunas veces lo hacemos de manera adecuada y obviamente informados y seguramente con una buena lógica, ¿no? O sea, con buena fe. Pero habrán otras en donde hay personas que con intereses subalternos lo que buscan es justamente crear una situación que nos lleve al error. Y es ahí donde se presentan el asunto de las fake news. Las redes sociales además son, como dice el nombre, sociales. Todos estamos allí para intercambiar algún tipo de interacción y eso hace que tenga tanta capacidad de resonancia. A nivel de Perú y en los procesos electorales, ¿existe una red social que sea más propensa a este tipo de informaciones falsas? La verdad es interesante, en el caso del Perú estamos viendo una evolución de las redes sociales y que se está dando básicamente por la inmediatez, ¿no? Digamos que Facebook era la red social preferida por muchos peruanos, hoy está muy vinculada a un grupo etario mayor, yo creo que son las personas de 40 para arriba. En cambio, las personas más jóvenes, que están entre los 20 para abajo, están prefiriendo cada vez más estas redes sociales del estilo de Instagram o de TikTok, en donde hay mucho elemento de creación propia, pero también hay un elemento mucho de exposición, ¿no? Entonces, aparecen personas que comentan noticias o que incluso dan su opinión, siendo cualquier persona común y silvestre sin mayor elemento de juicio que su propio interés o su propia opinión, y entonces es allí donde se genera más capacidad de poder hacer que las personas tiendan a error, ¿no? Entonces, yo diría que las nuevas redes sociales que se están posicionando como ideales para estas cosas son el TikTok y el Instagram. Como digo, muchas veces no necesariamente para informar, sino incluso para parodiar o crear una realidad alterna a la noticia, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en esos espacios cuando uno los comparte o eventualmente justamente lo considera como una fuente de información, porque en verdad, salvo casos específicos, como suelen ser medios de comunicación que también tienen presencia allí, o expertos o opinólogos, el resto se trata de personas que subjetivamente están informando o eventualmente creando una corriente opinión. Listo. Usted en un artículo menciona que el Perú es el país con el índice más alto de riesgo de infodemia en América Latina, esto según el Observatorio de Infodemia de la COVID-19. ¿A qué nos referimos específicamente con infodemia y por qué el Perú tiene estos índices tan elevados? La infodemia es como dice el término, está vinculado con la distribución de información que no está sujeta a criterios de verificación. Recordemos que si se tratan de datos o hechos, estos deben estar verificados bajo la lógica de la veracidad. Si yo afirmo un dato, este tiene que tener una fecha, un lugar específico donde se produce y con agentes o protagonistas específicos. Esos son datos reales que se verifican. Por eso hay un principio de veracidad. Y cuando hablamos de opiniones, en ese caso, al ser subjetivos, al no haber elementos de verificación real, lo que tenemos que hacer es tener cuidado de cuál es la fuente, ¿no? A veces citamos a tal o cual persona, que simplemente, como he dicho anteriormente, puede ser una persona común y silvestre que habla, pero que no está validada ni por su experiencia, ni por su recorrido académico o profesional, y que simplemente emite una opinión. En el caso del COVID, en el Perú, lamentablemente, se generaron muchas informaciones falsas, que es lo que implica la infodemia. Un gran volumen de información que no necesariamente está sujeta al criterio de la veracidad o, como decía, a las fuentes adecuadas, ¿no? Entonces eso nos habla de que en el Perú hay mucha fruición, mucho interés por opinar, y eso es muy bueno, pero no necesariamente nos damos cuenta de a quién estamos citando o a quién le estamos dando un retweet o una redistribución, y eso hace que esto se expanda, ¿no?
Específicamente en los procesos electorales de nuestro país, ¿cuál ha sido el impacto de este tipo de noticias falsas? En el caso de los procesos electorales, lo que básicamente se puede observar es que hay un interés por dañar al competidor, ¿no? Entonces, eventualmente, algunas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que pasa en las redes sociales y eso termina de influir nuestro voto o eventualmente la escogencia de uno u otro candidato. El impacto está basado en eso, en el hecho de que eventualmente puede ayudar a que se dispare una candidatura. Han habido casos interesantes en el Perú, específicamente a través del uso de, por ejemplo, la parodia que está detrás de un meme, ¿no? Incluso hemos visto candidatos que, sin ser muy conocidos, de pronto se convierten en trending, o sea, en tendencia, gracias a que levantan un hashtag, levantan un nombre vinculado a un meme, ¿no? Entonces, en ese sentido está vinculado el uso de las fake news o en todo caso de la infodemia. Levantar o bajar a un candidato, castigarlo o no. Y eventualmente también, como digo, vinculado a eso, el hecho de querer dañarlo. Ahora, hay que recordar que finalmente un proceso electoral es una competencia y esas competencias deberían hacerse en base a la buena ley, a la buena fe, ¿no? Todo lo que sea desleal, nosotros como ciudadanos deberíamos rechazarlo y por eso digo, estamos obligados a ver qué tipo de información compartimos y sobre todo de quién proviene. Listo. Recientemente en el proceso electoral se ha visto que no solamente han sido víctimas de noticias falsas los candidatos, las organizaciones políticas, sino también las instituciones, los organismos del sistema electoral. En ese sentido, ¿cuál sería su recomendación de respuesta por parte de una institución pública frente a este tipo de informaciones falsas que se propagan no solamente a través de las redes sociales, sino también a través de, muchas veces, algunos medios de comunicación? Sí, Paloma, yo creo que aquí es importante explicar que el contexto de la digitalización ha implicado que el Estado también se transforme. Y una de las principales transformaciones están vinculadas a la lógica de la transparencia. En la medida en que todo lo que hoy día se hace dentro de una organización, como puede ser también un ministerio, una entidad pública o un organismo electoral, como comenta, se puede digitalizar, eso es susceptible de compartirse, de abrirse. Y eso nos lleva a la lógica de los datos abiertos, el open data. Sabemos que los organismos públicos están de alguna manera llamados a compartir este tipo de información que sea estadística o de interés público en formatos digitales, bajo la lógica de lo abierto, del gobierno abierto. Eso por un lado, y eso creo que es importante, porque de no hacerlo, lo que pasa es que los propios ciudadanos se dirigen a las fuentes que estén a su mano y lo que hacen es trastocar un poco la información que no da adecuadamente, en este caso el agente o el organismo electoral, y lo que hace justamente es crear una distorsión. Entonces, la recomendación es, primero, pedirles a las entidades públicas que entren a la lógica del gobierno abierto, del open data. Esto quiere decir que están llamados a hacer público la información que ellos crean en formatos digitales para que los ciudadanos los puedan usar. Y además hagan accountability, o sea, rendición de cuentas, ¿no? Porque finalmente eso también es un rol que nos toca como ciudadanos. Y a partir de allí, la obligación nuestra como ciudadanos de poder cumplir con usar esta información de manera adecuada, sin distorsionarla. Yo creo que eso haría que se respete mucho más a las entidades electorales, pero al mismo tiempo ellas eviten que puedan ser falseadas o eventualmente defraudadas con acciones que no son debidas. Claro que sí. Recientemente, como para poner un ejemplo, Reñeja ha sido víctima de este tipo de desinformación diciendo que los muertos votan. Frente a este tipo de desinformación, ¿cuál debe ser la reacción de la institución? ¿En qué tiempo debe responder? ¿Por qué canales? ¿De qué manera? Sí, considerando que tenemos a la mano las redes sociales como Twitter o Facebook, yo creo que es muy importante poder utilizar estos canales para poder justamente alertar a las personas de que hay una situación no adecuada, ¿no? Lo bueno de las redes sociales es la inmediatez y yo diría que por allí, primero, advertir que la información que se comparte no está sujeta a algún criterio de veracidad y después estos comunicados oficiales que seguramente siguen su propio camino, su propio curso en medios de comunicación masiva. Pero la respuesta debe ser inmediata en todo caso. Así es. Como estamos diciendo, en la medida en que las personas están vinculadas a las redes sociales hay inmediatez. Y esa inmediatez implica que si nosotros no damos alguna señal o alguna respuesta,
podría entenderse como que en verdad lo estamos asintiendo, y eso no es lo que quisiéramos. Ahora, un poquito para hablar sobre la responsabilidad de las empresas como redes sociales, que tendrían que implementar herramientas, digamos, talleres de capacitación en el contexto de los procesos electorales. ¿Cómo observa usted la responsabilidad de estas redes sociales? Las redes sociales en sí mismas son plataformas comerciales, ¿no? Las Claro. usamos para distintas cosas, pero evidentemente también las podemos utilizar para informar. En ese sentido, corresponde a las personas que las utilicen saber bien cómo sacarles provecho. En el caso de las entidades públicas, entender bien qué canal es más adecuado para llevar a cabo una política de transparencia con los ciudadanos o eventualmente informar o incluso hacer rendición de cuentas, ¿no? Entonces yo diría que primero hay que conocer bien los distintos canales digitales que tenemos a la mano y a partir de allí poder establecer una estrategia de comunicación. Listo. Señora Vizcarra, nos ha quedado bastante corto el tiempo, porque así es en televisión. Sin embargo, en otra oportunidad espero usted nos pueda acompañar también. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio, Paloma. Gracias, cuídese.